Dice Ruth capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta historia, que obviamente se desarrolla en varios capítulos, en esta historia aparecen personajes como Elimelec, como Noemí, sus 2 hijos, Malón, Kelión. Aparece una nuera llamada Orfa y una nuera llamada Ruth. Y dice la palabra de Dios en el primer versículo que ellos estaban en Belén y hubo hambre en esa época. Paradójicamente, Belén quiere decir casa de pan. En un tono más coloquial sería una panadería. Esa es la traducción de Belén, casa de pan. Y en casa de pan había hambre. En casa de pan había desolación. Obviamente que esto era un ciclo que se repetía una y otra vez en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, se desataba juicio sobre ellos, se arrepentían, volvían a Dios, se acostumbraban a eso, le daban la espalda a Dios y así una y otra vez. Esta situación se había provocado porque el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Y en casa de pan no había pan, había hambre. En la tierra donde fluía leche y miel no había alimento. Había desesperación. Obviamente que cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, pero nosotros estamos viviendo en lo que antes se denominó el granero del mundo. Los ojos de Europa estaban posados sobre la Argentina en plena Segunda Guerra Mundial. Argentina abasteció a toda Europa durante meses. Argentina estaba entre las 3 potencias del mundo. Hace un par de semanas fuimos con Horacio y con Marcelo a General Hacha y era recorrer kilómetros sin kilómetros en medio de la pampa, viendo campos totalmente verdes. Impresionante la extensión de tierra que tenemos como nación. No podemos entender que con la producción impresionante de granos que tenemos, fuimos a una zona que es una zona tambera y una zona ganadera. El Aberdeen Angus se produce. Es impresionante la cantidad de cabezas que hay. Y sin embargo, en la Argentina, 1 de cada 3 es pobre. En la Argentina, 1 de cada 4 personas come una sola vez al día. Tenemos zonas en diferentes provincias del norte de nuestra región que hay desnutrición. No se puede entender. No se puede entender que en nuestro país haya desnutrición, que haya tanta desigualdad, obviamente porque el pueblo le dio la espalda a Dios. Nuestros gobiernos de turno sistemáticamente le dieron la espalda a Dios. Escuchaba al presidente, dice, tenemos la peor sequía en 50 años. Nadie se preguntó por qué. Obviamente que Dios ha desatado algo sobre nuestra tierra para hacernos reaccionar. El pueblo se levantó de pie y caminó y marchó por una ley que iba a salir. Pero mientras tanto el pueblo estuvo encerrado entre 4 paredes. Dios tuvo que sacudir al pueblo para que salga. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Dios. Empezó a haber hambre y no sabían qué hacer, pero también cuando vemos nuestra sociedad, nosotros como iglesia, los anexos, las células, que siempre cae alguien a nuestra célula o a nuestra iglesia con desesperación. Vemos tanta necesidad. Y obviamente que no hablamos de falta de alimentos, sino también de hambre espiritual,
de sequías que la gente está viviendo, desesperación, desolación, gente que trabaja y no se satisface, gente que vive angustiada permanentemente, teniéndolo absolutamente todo, gente que pierde en matrimonios, teniendo absolutamente todos, gente que está mendigando felicidad, obviamente, porque le dio la espalda a Dios. Dios había aclarado sobre el pueblo en Levítico capítulo 26, verso 19, dice lo siguiente, hablando sobre el pueblo de Israel: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. En la Nueva Traducción, en el lenguaje actual, dice: hasta humillarlos por completo haré que deje de llover. El alto cielo parecerá de hierro y el suelo que pisan parecerá de cobre por la soberbia. Hace unos meses atrás Gaby habló de la soberbia. No solamente hablo de la persona que tiene un carácter soberbio, sino la soberbia como independizarse de Dios, querer pensar que puedo manejar determinadas situaciones lejos de Dios. Y no hablo de la gente que no está en la iglesia, al contrario, hablo de la gente que se congrega, que le está dando la espalda a Dios, pensando manejar determinadas situaciones. Eso es soberbia, no depender de Dios. Y para calmar el hambre, lo que hicieron, se fueron a Moab. Y ahí estaba Elimelec con su esposa Noemí, sus hijos Malón y Kelión, y no tuvieron mejor idea que irse hasta Moab, las tierras de Moab. Las tierras de Moab eran tierras totalmente idólatras. Adoraban al dios Quemos. El dios Quemos ofrecía sacrificio de niños. El origen de la tierra de Moab fue una relación incestuosa entre Lot y su hija. De ahí nacieron los moabitas, con lo cual era una tierra donde la promiscuidad estaba al orden del día y los incestos eran moneda corriente. Y ellos dejaron la tierra de pan, la casa de pan, para irse a Moab, tomando decisiones desde la desesperación y no desde lo que Dios le quería decir. Nunca tomes decisiones desde tu desesperación. Primero consultale a Dios, si no vas a tomar malas decisiones. Y cuando hablo de desesperación no necesariamente tiene que ser por plata. Chicas que le agarró la desesperación, me voy a quedar soltera, y enganchan el primer bagre que pasa. Y después viene el tendal y los llantos. Nunca tomes decisiones desde tu desesperación, porque al actuar de esa forma no estás confiando en la mano poderosa de Dios que te sostiene. Y eso es lo que le pasó a Elimelec. Le quiso ayudar a Dios, quiso acortar camino en lugar de esperar lo que Dios le quería decir. Le pareció mejor ir a una tierra idólatra, pecaminosa, promiscua, que quedarse en casa de pan esperando lo que Dios iba a hacer sobre ellos. Lo que pasa es que es muy difícil admitir procesos de Dios, y ante el menor dolor, ante la menor frustración, obviamente que salimos corriendo a dar manotazos de ahogado. Tengo amigos pastores que han dado manotazos de ahogado aún en sus congregaciones en lugar de esperar la voz de Dios. Hermanos que dieron manotazos de ahogado queriendo ayudar a Dios desde la economía, y el resultado fue alejarse de Dios. El resultado fue sequía y mucha hambre. Por eso muchas personas que para calmar ese hambre recurren a cualquier lado. Ni hablar los chicos que están en adicciones para calmar el hambre. Salidas rápidas. Por eso, querido, salidas rápidas te traen malas consecuencias. Elimelec fue a buscar comida al lugar equivocado. Buscar salida al lugar equivocado siempre te va a traer dolores de cabeza. Elimelec, una vez que murió él, quedaron sus dos hijos con su madre 10 años. 10 años y no tuvieron hijos. 10 años y no tuvieron hijos. Que era todo una catástrofe para el pueblo de Israel. Pasar tantos años sin dar descendencia. Salidas rápidas, obviamente, que traen malos resultados. Por eso hoy declaraba esta palabra del apóstol Pablo que dice: no te dará Dios una prueba mayor de la que puedas soportar, porque junto con la prueba va a traer la salida.
Querido, tenés que esperar en el Señor, aún en medio de la crisis. No tomes decisiones desde la locura. No tomes decisiones desde el enojo, porque te va a ir mal. No tomes decisiones desde la desesperación, porque te va a ir mal. Espera en Dios. Por eso el salmista decía: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y Él oyó mi clamor. No tener una visión clara de tu futuro y tomás decisiones equivocadas. Tomás decisiones sin medir las consecuencias. Y se fueron a la tierra de Moab. Hay gente que se para en la tierra que no se tiene que parar. Hay gente que está parada en la tierra del odio y no se mueven de ahí. Y eso le trae más tristeza y más angustia. Irse a Moab lo que provocó fue la muerte del padre y la muerte de sus 2 hijos. Lo único que provocó es más dolor y más muerte y más tragedia. Hay gente que se para desde la desesperación, desde el enojo, desde saltar en quinta, desde no haber contado hasta 10. Dice cosas que después se tiene que arrepentir. Hace cosas que después se tiene que arrepentir. Y se para en la tierra extranjera, en la tierra del enojo, de la ira, de la envidia, de los celos, en la tierra de la sed, de la venganza. Y ahí está. Y lo único que te va a provocar pararte en esa tierra es más destrucción. Te aniquila los sueños. Cuando ves a alguien que no es productivo, hay alguien que siempre está en el mismo lugar, es porque está parado en la tierra equivocada. Por eso bendigo a mis hermanos que aún en medio de la crisis levantan sus manos y siguen confiando al Señor. Gente que en medio de la crisis siguen sirviendo a Dios con una sonrisa. Hay gente que está pasando necesidad y no nos enteramos. Por levantar el nombre de Cristo y servir a Cristo. Acortar camino siempre te va a salir caro. Evitar los procesos de Dios te sale caro. No aceptar el recorrido que Dios te manda te va a hacer caro. Y como siempre le echamos la culpa a Dios. Miren lo que dice Ruth después de haberse ido a la tierra de Moab por decisión propia. Ruth capítulo 1 verso 21 dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Encima la culpa la tenía Dios de sus malas decisiones. Y ahí estaba Noemí, se encuentra sola con sus 2 nueras. Y en el verso 6 dice que estando en la tierra de Moab, escucha que en Belén, en la casa de pan, Jehová había visitado a su pueblo. Entonces dijeron: me voy otra vez para allá. Me voy al lugar de donde nunca me tendría que haber ido. Voy a volver al lugar donde Dios me había establecido y yo no me tendría que haber ido. Así como el hijo pródigo dijo: ¿quién me mandó a decidir en caliente? Cuando tuvo hambre dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. De la misma forma, Noemí dijo: me voy a volver a casa, al lugar donde no me tendría que haber ido nunca. Y ahí estaba Noemí con sus 2 nueras moabitas del pueblo de Moab, con todo lo que significaba ese pueblo. ¿Y saben qué? Las 2 dijeron: no, te seguimos. Y Noemí dijo: no me pueden seguir, no tengo nada que ofrecerles, no tengo hijos, no tengo nada para darles. Orfa volvió a su casa. Noemí dijo: yo no te voy a dejar, a donde tú vayas iré yo. Y Noemí, en una decisión tremenda, le da la espalda a su familia, a su cultura, a su tierra, a un lugar que no conocía. Pero sabía algo, que Dios había visitado ese lugar y dijo: acá no me fue bien, me voy a volver y voy a ir con mi suegra, porque ahí Dios había visitado lugares. Entiendan algo, solamente porque Dios había visitado el lugar, porque irte con tu suegra sin estar tu marido, tenés que amar mucho a Dios o a tu suegra. No tenía nada para ofrecerle. Y sin embargo dice: te voy a seguir, porque allí escuchamos que Dios visitó ese lugar. La tengo sentadita acá de mi suegra. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy no voy a decir nada de mi suegra. Y ahí se fue Ruth con Noemí, porque había escuchado que Dios había visitado ese lugar.
Dejó todo lo que tenía para seguir a su suegra. No tengo nada para ofrecerte, igual yo te voy a seguir. No tengo hijos, yo te voy a seguir. Gloria a Dios por las madres que siguen a pesar de todo. Hay hermanas que hace años están orando para que sus hijos vuelvan al Señor. Querida, no desmayes, tu hijo va a volver al Señor, porque Él te lo prometió. Hay hermanas que sirven al Señor a pesar de todo. Gloria a Dios por esas hermanas. Que Dios te sostenga, te renueve las fuerzas, porque Dios es un Dios que no le debe nada a nadie. Y Él mira cada una de tus acciones cuando lo haces con amor. Y ahí vuelven y dice, yo me vuelvo a pesar de todo. Esto es fidelidad. Había algo en Ruth, había una genética especial en Ruth. Ella sabía que algo se iba a desatar. Ella sabía que una buena noticia iba a venir sobre ellos. Y lo mismo que pensó Ruth es una palabra que quiero declararte ahora. La situación que estés viviendo en el nombre de Jesús no se compara con la gloria que Dios va a desatar sobre tu vida. La situación que estás viviendo no va a condicionar el poder de Dios. La situación que estés viviendo no tiene nada que ver con lo que Dios tiene preparado para vos. ¿Cuántos lo creen a esto? Tomalo en el nombre de Jesús. Es una palabra de fe. En el nombre de Jesús. Por eso, queridos, acortar caminos te trae consecuencias desagradables. Y ahí la tenemos a Ruth. Llegan a la tierra de Pam sin nada. Y Noemí le dice a Ruth, mira, hay un campo de un pariente mío, un pariente de mi esposo, que se llama Boz. ¿Por qué no vas y podés juntar lo que se le caen a los empleados? Pero tened cuidado, porque acá vos sos enemiga, estás mal vista, acá no te quiere nadie. Ya te lo aclaré, yo voy a ir. Ojo, que acá no te quieren, acá sos mal vista, vos sos enemiga en esta tierra, yo voy igual. Y ahí fue a Ruth, se lo hago corta, a juntar lo que se le caía a los segadores. Fue a juntar lo que se le caía, una mujer extranjera. Y se encuentra con Boz. Se encuentra con este hombre, el dueño de toda esa tierra, el que venía a redimir a Ruth. Saben que en la palabra de Dios, Boz es figura de Cristo, que vino a redimir a alguien que dejó todo atrás para ir a la ciudad donde Dios había visitado el lugar. Dejó su costumbre, dejó su tierra, dejó sus modismos, dejó la adicción, dejó sus amistades, dejó el mal vocabulario, dejó las locuras por ir al lugar donde estaba Jesús, donde moraba Cristo. En ese lugar ella estaba como extranjera y enemiga. Boz se enteró que estaba esta mujer, extranjera, enemiga, desagradable para la gente. En Ruth capítulo 2, verso 14 dice, y Boz le dijo a la hora de comer a Ruth, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y ahí comienza, primero la sienta a su mesa y ahí se da la palabra de Salmo capítulo 23. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios comienza el trabajo de restitución, el trabajo de redención a través de vos. Y Dios comienza a levantar a Noemí a través de la figura de vos. Y comienza a restituirle todo lo que había perdido. Porque ella decidió ir a la casa de pan. Querida hermana, en el nombre de Jesús quiero declararte que Dios te restituye lo que Satanás te quitó en estos años. En el nombre de Jesús viene el tiempo de tu restitución, el tiempo de tu gozo, de tu paz. Querido papá, Dios te restituye lo que perdiste, tu matrimonio, tu economía, tu amor, tu gozo. Él le restituye en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aún siendo extranjero, Dios le restituye. Dice su palabra que Él nos llamó y nos hizo reyes y sacerdotes.
Él nos adoptó como sus hijos y no lo merecíamos, porque Él nos ama con amor eterno. Estoy terminando, aunque no lo crean. Quiero ser prudente con el horario. Ruth capítulo 4, versículo 17. Había un proceso de Dios en todo esto, desde el momento que ella decide volverse a la casa de pan. Ruth capítulo 4, 17 dice: y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, este es padre de David. La despreciada, la enemiga, tuvo un hijo con vos. Había un plan divino detrás de todo esto. Este hijo que nace se llamaba Obed. Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá de David, del linaje de Cristo. Cristo, en el árbol genealógico de Cristo, aparece una desconocida, una enemiga. Era Ruth. Dios es un Dios de generaciones, y a través tuya será bendita toda tu casa y tu familia, y toda tu generación le va a conocer y le va a restituir el Señor todo lo que Satanás le robó por años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios tiene poder y autoridad para cortar toda maldición generacional. Él puede restituir lo que tu familia de antaño perdió. Él te lo puede dar de aquí en adelante. Quiero que tomes esta palabra en el nombre de Jesús. Y viene el tiempo de restitución sobrenatural, restitución generacional. Hay gente que está atada a eso, pensando que su familia va a repetir historia. Te declaro en el nombre de Jesús que no vas a repetir historia. Tus hijos te van a superar en absolutamente todo, porque eres del linaje de Dios, del linaje celestial. Te llamó para que seas rey y sacerdote. Por eso cuando Dios te dice que es por acá, no acortes camino. No le digas: ¿por qué, Señor, a mí? Tranquilo. Hay algo que Él tiene preparado. Hay un camino que tenés que recorrer y es necesario. Por eso hay esperanza para aquellos que le hacen caso cuando le dice Dios es por acá. Y lo hacen en medio de las pruebas. Por eso, querido, si te paraste en una tierra equivocada y te das cuenta, y Dios te está hablando en esta noche, es tiempo de que salgas de esa tierra equivocada. Del lugar donde te paraste, salí. Si estás parado en el enojo, salí de ese lugar, porque lo único que te va a traer es destrucción. Si estás parado desde la envidia, desde el celo, si estás parado desde el cuestionar todo a todos, es una tierra equivocada. Si le estás cuestionando cosas a Dios, es una tierra equivocada. Parate en el lugar donde Dios te puso, porque en Él hay restauración. ¿Y cómo termina esta historia? Ruth capítulo 2, verso 11, dice lo siguiente. Ruth 2, 11. Y respondiendo vos, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Dios te dice: yo te vi en secreto y vi todo lo que hiciste en mi presencia. Aunque nadie lo vio, yo te vi. He sabido de todo lo que hiciste, aún lo que hiciste en secreto. He sabido cuando le dijiste no a una propuesta indecente. He sabido cuando pusiste el nombre del alto en alto a riesgo de que se burlen de vos. Yo he sabido cuando no aceptaste negociar en un negocio turbio. Yo he sabido cuando te mantuviste en santidad. Yo he sabido de todo lo que hiciste en secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Yo he sabido tus horas de oración. Yo he sabido tu servicio a Dios. Yo he sabido, dice Dios. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo 12. Por tanto, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel.
bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hay recompensa para los que son fieles en Dios. Hay recompensa para los que siguen adelante a pesar de todo. Jehová recompense el trabajo de tus manos y tu remuneración sea cumplida por parte de Dios. Recibí esta palabra porque hay recompensa para sus hijos. Hay recompensa para los que le aman. Hay recompensa para los hijos fieles. ¿Cuántos creen esto? Dale gloria a Dios, porque Él es fiel sobre sus hijos. Él es fiel sobre su pueblo. Él es fiel. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel. Gloria sea el nombre del Señor. A Él no se le escapa absolutamente nada, porque Él es fiel. ¿Cuántos declaran esto? Dios es fiel. Dios es fiel. Decláralo con toda tu voz. Dios es fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su fidelidad. Estamos parados en una casa donde fue hecha con gente fiel. Gente fiel. Yo sé de gente que pasaba noches edificando esta casa cuando estábamos en calle Las Heras. Gente que predicó el Evangelio y dejó su vida literalmente por predicar el Evangelio. Dios nos ha bendecido con una genética y una unción de fidelidad aquí. Dios quiere restaurar ese tiempo. Dios quiere sacarte del lugar equivocado y ponerte en el lugar donde Él quiere ponerte. Y es fácil de comprobar. Si no estás siendo productivo en el lugar donde estás, si no sentís paz, si no sentís gozo en lo que estás haciendo, si no te sentís pleno en lo que estás haciendo, es porque estás parado en el lugar equivocado. Dios te quiere llevar a lugares altos, al lugar que Él te quiere poner. Pero hay un riesgo que tenés que correr. Ruth tuvo que dejar todo lo que tenía para ir a la casa de pan. Dios quiere llevarte a ese lugar, al lugar que Él te quiere llevar, para restituirte todo lo que el diablo te quitó. Dios es fiel. Cierra tus ojos, por